A medida que vamos teniendo la libertad en materia religiosa, nos vamos dando cuenta que todavía hay grandes puntos en la República Argentina en las cuales todavía no se ponen a discutir en este proceso de debate interreligioso, en el cual hay gente mala, hay gente maligna que quiere que yo vuelva al catolicismo, cosa que no lo voy a hacer. Todavía hay gente familiares que quiere que yo vuelva a esa cosa y yo no lo voy a hacer. Esto lo voy a repitiendo cada domingo. Cada sábado y cada domingo lo voy repitiendo, que yo directamente no voy a ser católico nunca más. Yo no voy a volver a esa religión. Yo ya estoy en el judaísmo y lo vamos a ir repitiendo. Pasa que mi papá nos dejó muy tenues en la economía y hay que hacer todo un recorrido para lograr que todo vuelva a ser como antes. Entonces, a medida que vamos tratando de independizarnos e ir más para el judaísmo, tratar de poder salir del país lo más antes posible para atender los asuntos religiosos, ir y volver para poder tener todo ya en concreto y tratar de conseguir trabajo donde se pueda. Entonces, eso es los pasos siguientes míos y los pasos a la libertad en materia religiosa y en materia de derechos humanos, que acá en la Argentina no se cumple conmigo. Y eso estoy tratando de que las cosas se reviertan a mi favor y que yo cada día más sea más libre en esta Gualeguaychú, donde hay mucha corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. El planteo mío ante la justicia es muy claro. La justicia va a tener que hablar y decir por qué hizo todo lo que hizo y por qué hasta el día de hoy la justicia ha fallado en contra, en todos los sentidos, en contra mía. Va a tener que responder porque yo no soy más católico. No quiero más la religión cristiana. El cristianismo yo no vuelvo más. Y esto lo voy a seguir repitiendo día a día. Y otra cosa muy claramente, como está dicho ahí en mi página, respeto la libertad de culto de los cristianos, pero yo cristiano no soy más. Respeto la libertad de culto de los católicos, de los cristianos, de todo lo que ustedes quieran, pero yo católico no soy más. Cristiano no soy más. Y acá hay que entender que yo estoy en busca de la libertad y del proceso de la libertad. Y le pido al mundo que basta de antisemitismo contra el pueblo judío. También he visto que dentro del mismo pueblo judío hay gente mala que me quiere hacer mucho daño. Entonces hay que entender, hay que comprender que a medida que vamos avanzando van habiendo más obstáculos, y yo espero avanzar muchísimo. Espero avanzar muchísimo en tema de libertad de culto. Y espero que las cosas estén bien para cuando ya llegue el nuevo gobierno. Eso es lo que quiero que se entienda. Quiero que las cosas estén muy bien. Y quiero que se avance en todo eso. Directamente la justicia sabe que yo
tengo derecho a tener mi libertad de culto. Y mi madre también. Mi madre está conmigo. Mi madre ya hace tiempo que no es más católica. Mi madre tampoco quiere volver al catolicismo. Pero hay también temas que hay que tratar. El tema de los médicos. Empezando por DESAM, el hospital, el Llanosueiro, etcétera, etcétera. Estamos trabajando día y noche para que los médicos se vuelquen a favor de la libertad religiosa y esto no termine en algo trágico. Por eso claramente llamo a que los médicos se independicen de la Iglesia Católica, a que se independicen de la propia Iglesia. Y con el tema de la Iglesia, ahora en mi página, ¿se acuerdan que había puesto yo que no quería el Cristo de lo cristiano porque era esto, lo otro? Y eso yo lo había puesto para mandar a los evangélicos al carajo, porque acá lo que molestaban y siempre han molestado son los evangélicos. Pero ahora que mi padre poco a poco se va retirando de molestarme y todo lo demás, sabiendo que yo ya le mandé una intimación que él ya no me puede hacer nada en tema de libertad de culto, yo ya le apliqué la intimación y si hace algo se va derecho a la cárcel. Vuelvo a decir claramente. Ahora, vamos a decirle claramente nuevamente a mi padre que tiene que entender que ya no puede molestarme más. El abogado mío firmó y él tiene que entender que no se tiene que meter más en mi vida. En temas del tema de culto, que él no me puede obligar a ser católico. En eso él tiene que entenderlo. Porque el tema de la mala economía y de las cuentas que él se metió fue para obligarme a ser católico. Como yo no quise ser católico y con la presión familiar que he tenido, porque mis familiares saben que yo no quiero ser católico. Saben perfectamente que yo católico no quiero ser y que no pienso volver a la Iglesia Católica. Y que poco a poco las cosas se van a tener que ir arreglando. Nosotros aprovechamos y aprovecharemos a tener siempre una nueva rentabilidad, una economía buena, aprontar al tema de las buenas economías. Esa será mi finalidad. Pero hay que comenzar. Lo del tema de cuántos años voy a estar en el judaísmo o no, eso lo voy a decidir yo. Con el tema del judaísmo, vamos a llegar a un arreglo con el judaísmo para que las cosas estén garantizadas, para que los judíos no se hagan los vivos y para que tampoco vuelva a ocurrir lo que pasó con la Iglesia Católica. Ningún tipo de sometimiento, ni hacerse los locos dictadores, ni etcétera, etcétera. Vamos a hacer claramente las cosas bien. Esto se va a llamar judaísmo, pero con libertades, como cualquiera las puede tener. Uno puede ser judío ortodoxo, pero tiene que tener libertad en la vida. Nada de mandato, ni mandar, ni nada por el estilo. Acá se va a hacer las cosas bien. Mientras yo esté en el judaísmo, así va a ser. O lo va a hacer por las buenas, o lo vamos a aplicar por las malas. Y otra, claramente.
Voy a ser preciso. Con el tema del Estado Nacional. Ahora que yo soy independiente de la Iglesia Católica, en la República Argentina voy a vivir hasta donde yo se me plazca. El Estado no va a poder agobiar mi vida. El Estado no puede agobiar mi vida nunca más. El Estado tiene que comprender que yo no soy más parte de la Iglesia Católica. Tanto el Estado que va a venir de Alberto Fernández como el de Mauricio Macri. No pertenezco más a la Iglesia Católica. Y tienen que entender que en esta Argentina tiene que haber respeto, paz, confraternidad y decisión. Estamos cansados de la grieta y también pido la pronta reforma de la Constitución Nacional, en donde las libertades y los derechos tienen que gobernar en este país. Y también en la nueva reforma que va a haber de la Constitución Nacional tiene que haber una reforma médica. Los médicos no pueden estar solamente a favor del catolicismo. Los médicos tienen que actuar para todas las religiones igual. Todos tenemos derecho a recibir los mismos tratos. Y no tiene que haber ningún tipo de discriminación por idea, por ideología o por culto. Y vuelvo a decir claramente, la Argentina tiene que cambiar esos aspectos a medida que vamos avanzando. Y a medida que vamos avanzando, vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Yo estoy comprometido a recuperar la soberanía de este país en manos de este país. La Argentina no tiene que estar en manos de ningún otro gobierno que no sea de la República Argentina. Estamos hablando por el tema de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es un imperio que viene manejando desde 1810 a este país. Esto tiene que terminar. La Argentina tiene que ser sí o sí libre e independiente. Y estamos esperando a que las elecciones se adelanten. Pedimos que las elecciones se adelanten. Macri no quiere adelantar las elecciones porque sabe que pierde. Porque si Macri hoy fuera a las elecciones, Macri pierde por mayoría con Alberto Fernández. Entonces yo, Alberto Ezequiel Aranda, le digo claramente a Macri, adelantá las elecciones, adelantalas ya. Yo quiero decidir ante el futuro del país. Quiero decidir ante el futuro de la República Argentina, que va a ser mi futuro. Y que quiero que haya una clara reforma de la Constitución Nacional. Y que quiero que pronto la Argentina vuelva a ser el país que nosotros queremos. Estoy harto de este país de discriminación. La pronta reforma va a hacer que no haya discriminación.